Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Elder Figueroa. En esta oportunidad para abordar este importante tema que lleva por título El poder de Dios. Y comenzaremos con Romanos 12, verso 2, en el nombre de Jesús, donde dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí aparece un llamado a no conformarse a este siglo. Y es precisamente porque el Espíritu Santo, al inspirar las Sagradas Escrituras, Él está invitándonos a que entendamos sobre el riesgo de ser vencidos por ese conformismo, siendo distraídos por lo que este siglo ofrece o esta vida ofrece. Ese conformismo está ligado con el tremendo enemigo silencioso, también llamado la tibieza. Porque definitivamente hay cristianos que con tal que tengan un ingreso mensual de dinero, pues se sienten satisfechos y como que descuidan las riquezas espirituales de Dios. Dejan de orar, dejan de buscar la llenura de Dios, dejan de congregarse. ¿Cuánta gente hasta gime a Dios por un empleo, pero cuando ya lo obtienen, pues se olvidan de Dios? Hay un acomodamiento peligroso que está ligado a la tibieza y es una situación terrible. En los bancos la gente siempre quiere el primer lugar en la fila, pero en las iglesias generalmente son muchos de ellos los que buscan la fila del final. La pregunta es, ¿por qué será? La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Esa es la gente que termina dudando de Dios. Pero el problema no es que Dios no tenga poder, sino que a Dios le están dando las sobras del tiempo, pero quieren que Dios les honre inmediatamente. Eso es realmente un problema terrible. En Colosenses capítulo 3, verso 1, la Escritura dice de manera categórica lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice el verso 2. Pero muchos cristianos con la mira en las cosas de la tierra han perdido muchos privilegios en Dios, han perdido el honor de ver el poder de Dios siendo manifiesto, porque Dios realmente tiene un poder del cual no dudamos, porque la historia lo confirma, la arqueología, realmente los testimonios constantes del poder de Dios, ahí están, son innegables. De hecho, la creación misma testifica que solo el poder inteligente y creativo de Dios pudo haber creado todo lo que conocemos. De hecho, nuestro tímpano, que logra captar el sonido, fue creado y diseñado por Dios de forma impresionante. Nuestros ojos, cada célula, es una muestra del poder de Dios, pero por supuesto también hay muestras del poder de Dios donde Él interviene y ocurre que lo natural lo impacta con lo sobrenatural, es una realidad. Pero muchos cristianos con la mira en las cosas de la tierra han llegado a dudar del poder de Dios. Y de hecho han caído hasta en aquella situación que con tal tengan el poder financiero, no les importa carecer del poder de Dios en su vida. Y eso ha venido a ser un engaño. Jesús habló del engaño de las riquezas. Algunos incluso han llegado a creer que el poder financiero o el poder adquisitivo es bendición, dicen ellos. Y que si no hay prosperidad, pues no hay bendición, dicen. De hecho, así le llaman al dinero bendición. Pero no se dan cuenta que eso solamente es una añadidura. Bendición tiene que ver con el poder de Dios, con las cosas sobrenaturales, con lo eterno, con la presencia de Dios, con revelaciones. Pero le han venido diciendo así a las cosas que son efímeras, es decir, el dinero, cosas materiales, posesiones, tristemente. Han confundido la verdadera bendición con las añadiduras y eso los aleja cada vez más de las manifestaciones del poder de Dios. En Hechos 3, verso 6 aparece algo muy interesante. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay operaciones sobrenaturales en las que Dios quiere que su pueblo participe, y Pedro estaba siendo partícipe. Dios le invitó a ser parte de una manifestación de su poder, una manifestación de lo sobrenatural. Y cuando revisamos, por ejemplo, en Lucas 11, del 9 al 13, aparece lo siguiente: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es bien interesante la comparación que hace el Eterno de cómo el hombre sabe dar buenas dádivas o regalos a los hijos. Por eso dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Pero dice, pues si vosotros siendo malos. Y dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios quiere llenar de su presencia a su pueblo. Quiere que la gente que cree en Él experimente lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es realmente su presencia. Es su poder. Las manifestaciones de ese poder creativo. Él quiere llenarnos de su presencia. De hecho, dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque la relación con el Espíritu Santo también conlleva poder. Ahora, ocurre que en la presencia de Dios, ahí fluye la revelación profética, las sanidades, sueños, discernimiento de espíritus, sabiduría de lo alto y muchas otras cosas que Dios quiere darle al que le busca. Por eso Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay muchas cosas que Dios tiene para su pueblo. Dios las tiene ahí para que podamos disfrutarlas, pero muchos han caído en el engaño de las riquezas y se han alejado con lo que están llamándole bendición de la verdadera bendición. Hay habilitaciones de parte de Dios, vienen realmente de su presencia, y de hecho en Hechos 1:8 dice textualmente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, esto de ser testigos, pues se está refiriendo a ser testigos de las maravillas que Dios hizo, hace y hará también, porque Dios sigue obrando. Mucha gente se ha olvidado que el Dios de la Biblia sigue moviendo su mano con poder en este tiempo. El asunto es que la gente ha caído en una situación bien terrible, y es que no sacan a Dios de la Biblia. Lo consideran ese libro algo nada más histórico, pero en ese libro se habla de cuántas cosas Dios puede hacer en este tiempo también por nosotros, con nosotros, y siendo nosotros sus testigos también de lo que Él está haciendo en este tiempo. Yo personalmente puedo testificar una serie de cómo, es decir, he visto el poder de Dios, una serie de testimonios, muchas cosas que he podido ser testigo del poder de Dios. Ahora, 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Atención a lo siguiente, dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A mí me impresiona que Dios declare echa mano de la vida eterna. Eso no es poético, eso es realmente profético, es real, tangible. No son palabras de ánimo, son realidades. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Ese solo verso es una llave para que entendamos que Dios quiere que tengamos acceso a lo sobrenatural, al poder de Él, a su poder que lo ha venido manifestando desde la antigüedad y en el tiempo bíblico, y se registró, y en este tiempo Dios quiere manifestarlo también, su poder.
Ahora hay gente viviendo el Evangelio realmente como una religión y no como una relación con Dios. Y eso los limita. Porque la religión, es decir, son procesos litúrgicos, esfuerzos del hombre por alcanzar a Dios, pero la relación con Dios es cuando hay comunión, cuando se disfruta el adorarle, el orar, el servirle, el predicar su palabra, el buscar agradarle, el mantenerse en consagración. Todo eso implica la relación con Dios, pero la religión es cuando el hombre crea sus propios métodos de acercarse a Dios y finalmente son dogmas humanos. Ahora, hay promesas para la eternidad, una realidad, pero hay también promesas para este tiempo. Y hay muchas cosas que la gente las está pasando para el día postrero y que son realidades, muchas de ellas. Pero también hay muchas cosas para este tiempo que la gente las está dejando de recibir precisamente porque ignoran el poder de Dios. Ahora, ocurre que por haberse conformado a este siglo, no tienen acceso a lo sobrenatural. Por haberse conformado a este siglo, no tienen acceso al poder de Dios. Ahora, el poder de Dios es para la edificación, es para la liberación, es para la bendición. El poder de Dios no es para la comercialización. El poder de Dios no es para la persuasión humana como si fuera un tema de convencer para vender un producto. No, el poder de Dios es realmente para beneficiar a los que aman a Dios. Ahora, ocurre también que cuando se predica, por ejemplo, de cómo Jesucristo sanó ciegos, ocurre que algunos lo relacionan con que Dios quita la ceguera espiritual, y eso es una verdad. Sin embargo, no solamente esa verdad está mostrando la Biblia, sino que el Señor puede sanar la ceguera natural como la espiritual. Es decir, que muchos no tienen la fe suficiente para creer que Dios puede sanar una ceguera natural, una ceguera física. Entonces creen que cuando la Biblia habla únicamente de la sanidad de los ciegos, entonces lo relacionan únicamente con sanidad de la ceguera espiritual. Pero es porque están careciendo de ese poder, de esa fe para poder recibir esa bendición de ser testigos de cómo Dios puede devolver la vista a un ciego en el sentido literal, en el sentido no solo espiritual, sino en el sentido literal. Si nosotros escribiéramos todos los testimonios de cosas que Dios está haciendo con su pueblo en este tiempo, escribiríamos libros más gruesos que la misma Biblia, porque en este tiempo el Señor sigue obrando, sigue haciendo cosas hermosas, sigue generando que su pueblo le agradezca por milagros, prodigios, intervenciones que Él ha hecho con su poder. Ahora, hay muchos que esperan ver, por ejemplo, los cielos abiertos hasta el día postrero, pero la Biblia declara de un hombre llamado Esteban, que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso está registrado en Hechos 7, versos 55 y verso 56. Él, por la llenura del Espíritu Santo, él literalmente vio los cielos abiertos. Y él pudo darse cuenta que al poner los ojos ahí en el cielo, ahora él estaba lleno del Espíritu Santo. Él pudo ver al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. O sea, lo que él pudo visualizar fue impresionante. Pero mucha gente no ve nada. Yo he escuchado personalmente a gente que ha dicho: pero yo no escucho que Dios me hable. ¿Qué será que a mí Dios no me habla? Esto está relacionado realmente con los afanes, el que la gente no puede escuchar a Dios. Está relacionado con incredulidad, está relacionado con barreras, está relacionado con que la gente ha venido practicando una religión y no una relación con Dios. Por eso, cuando se les habla ya de esto, del poder de Dios, de lo sobrenatural, de cómo Dios está queriendo obrar en su vida en este tiempo, no tienen acceso. Y prefieren darse la media vuelta y continuar con su religión. Pero sí, la gente se puede sacudir ese asunto de la religiosidad y entrar en lo sobrenatural, entrar en la realidad de Dios y poder experimentar el poder de Dios. Por la gracia de Dios, yo puedo testificar cómo incluso en nuestras reuniones, yo recuerdo que en aquellos años cuando comenzaba mi caminar en el Señor, fuimos testigos de cómo la nube de Dios entró
en nuestro templo y mirábamos como una neblina dentro del templo. Eso mis ojos lo vieron y de hecho surgió una alabanza en nuestra congregación que creo que el título es La Nube de Gloria. Y se cantó por mucho tiempo y todavía se canta esa alabanza, pero es que eso no fue algo poético, nosotros fuimos testigos y de hecho yo fui parte de la gente que lograba ver esa nube de Dios dentro del templo, nuestra congregación, dentro de aquel lugar donde adorábamos al Señor. De hecho, en ese lugar también fui bautizado con el Espíritu Santo. Ahora son cosas reales, cosas tangibles, cosas que se pueden ver en el instante, cosas realmente literales. Sí, espirituales, pero también literales, porque de hecho lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, hay cosas que no se pueden ver naturalmente, pero vienen de lo espiritual, del poder de Dios, que para verlo hay que ir a esa dimensión, hay que echar mano de la vida eterna, como bien dice la Escritura, pero es real. Y es tan real que Dios interviene en lo natural, desde lo sobrenatural, por supuesto. Cuando vivimos la presencia de Dios es cuando ocurren milagros, maravillas. Lo sobrenatural se activa, mis amados hermanos, pero el problema es que mucha gente no vive en lo sobrenatural porque en lo natural están muy distraídos. Ese es el problema. En Hechos capítulo 5, verso 14 en adelante dice la Biblia, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amados hermanos, esto es impresionante. Esta no es gente que se acomoda a este siglo, no es gente que le impresiona el color de la pintura de los carros, de los automóviles me refiero, o los coches, ni las grandes paredes de hormigón o bloques. Esta es gente que tiene la mira en las cosas de Dios, pero desafortunadamente hay mucha gente que tiene, bueno, aunque esa palabra desafortunadamente como que está también alterada, ¿verdad? La vamos a declarar así un poco como censurada esa palabra, porque está relacionado con esa diosa fortuna. Vamos a cambiarla por, tristemente, hay personas que se han acomodado a este siglo y han perseguido precisamente a esa entidad llamada la diosa fortuna, que incluso la pronunciamos desafortunadamente, decimos. Es una cuestión que ocurre porque la gente con la diosa fortuna, con lo terrenal, con lo que llaman bendición, entre comillas, en esta tierra, se han alejado de lo espiritual. Entonces, a esta gente que sacaban a los enfermos, esta gente a los que sabían que estaban atormentados de espíritus inmundos y que buscaban que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, porque sabían que Pedro había estado con Jesús, sabían que Pedro era portador de la unción de Dios, la sanidad de Dios, y como lo creían, se acercaban para recibir. Pero hoy hemos visto mucha gente que en lugar de buscar de Dios, se van fácilmente a los brujos, se van fácilmente al médico sin antes orar. Y no quiero decir que la medicina no esté aprobada por Dios, porque incluso Lucas era médico. La Biblia misma tiene instrucciones médicas. Pero estoy tratando de apelar a aquello de clamar a Dios para recibir de Dios. Aquello de buscar a Dios antes de buscar al hombre. Y que sea Dios confirmando si Él dará sanidad o dará medicina. Como dice la Biblia, he aquí yo os traeré sanidad y medicina. Pero la gente se va primero al hombre. Ni siquiera oran. Quizás Dios les quiso dar sanidad. Quizás Dios les quiso dar una respuesta, un nuevo testimonio. Se olvidaron que está escrito, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es bien interesante, mis amados hermanos, porque Dios quiere manifestar su poder. Pero mucha gente no le está clamando. Mucha gente clama por un empleo, por un negocio, por una relación, por un viaje, por una documentación, por una herencia, pero no claman a Dios por su poder. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
El poder de Dios, amados, no tiene límites. Pero mucha gente se ha olvidado que Dios es real, que su poder es real. Se adaptaron a este siglo. Y por eso al inicio leíamos el texto de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero al comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, al comprobarlo vamos a encontrarnos con poder de Dios, porque en la buena voluntad de Dios ha estado manifestar su poder, porque cualquier movimiento de Dios lleva poder, porque Dios es todopoderoso. Entonces, el hecho de poder comprobar, el hecho de poder tener acceso, implica no conformarse a este siglo. Atención, sino transformaos, dice la Biblia, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Repito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 lo tiene registrado de forma clara. Ahora, me voy acercando al final. Pero 1 Corintios 2:4 dice al verso 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es un pasaje hermoso donde la predicación estaba realmente acompañada de la demostración del Espíritu Santo y de su poder. Y de hecho, aquí se puede entender que hay fe que se funda en la sabiduría de los hombres, pero también aquí se logra entender que hay fe que se fundamenta en el poder de Dios. Y eso es lo que este mensaje pretende, que nuestra fe esté fundamentada no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, porque Dios tiene poder, no tiene límites. El que hizo los ojos puede ver, el que hizo los oídos puede oír, el que hizo las manos puede obrar. Hay que creer en Él, hay que buscar su poder, hay que confiar en el Señor. Yo he compartido la palabra del Señor, pero quiero invitarte a que dejes de confiar en el hombre y empieces a confiar en el poder de Dios. Búscale. Dice la Escritura tantas cosas para que entendamos que Él quiere tener una relación con nosotros. Él quiere que clamemos a Él porque Él quiere respondernos. Les envío un fuerte abrazo, mis amados hermanos, desde Centroamérica, en Honduras, específicamente en la ciudad de San Pedro Sula. Su servidor, el pastor Elder Figueroa, les pido puedan compartir este material para que pueda llegar a muchas vidas, personas que quizás han estado necesitadas de escuchar una palabra de esperanza, un mensaje de parte de Dios, recibir un mensaje de vida totalmente fundamentado en la Biblia. Compartan para que seamos canales de bendición. Que Dios les bendiga y no se olviden, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te bendiga.